los mismos resultados que me dio en Excel y en el SPSS. Y de esa manera se hacen las transformaciones. A este mismo ejercicio le voy a aplicar la transformación exponencial para que ustedes aprendan. Voy a borrar la otra parte de la fórmula. Gracias, Pamela. Ya está terminando de copiar tu. No importa. Okay. Entonces continúo. Me regreso a donde estábamos en PPT. Dice que la fórmula de la exponencial, voy a borrar la parte del medio. Cuando no hay programa para hacer esas transformaciones, tenemos que hacerla manual. Cuando no hay un programa que me ayude a hacer la transformación. Dice que la transformación exponencial y es igual a exponencial de bx. Hago la pregunta. Cuando nosotros hablamos de una exponencial, lo contrario del exponencial, ¿quién es? Su recíproco. Raíz. La logaritmo. Entonces, partiendo de ahí, le aplico el logaritmo a esto. Logaritmo de y es igual a logaritmo de a por e a la bx. ¿Ahí qué tengo yo? Hay una regla de los logaritmos. Hay un producto, ¿cómo se convierte? En una suma de logaritmos, ¿no? Esto sería igual al logaritmo de a más logaritmo de e a la bx. ¿Y qué sucede con el logaritmo de exponencial? ¿Qué sucede? Diga, sin miedo. ¿Qué pasa? Como son dos funciones que se eliminan, en este caso logaritmo y exponencial, se van. ¿Y qué me quedó? Logaritmo de a más bx. Y esta es la función que vamos a utilizar. Para hacer ese proceso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí fue todo el proceso que hicimos en el SPSS. Y aquí ya viene lo que es la exponencial. Entonces, para aplicar la exponencial, necesitamos hacer transformaciones. En este caso, partimos de lo siguiente. Me salgo y voy a hacer la operación. Me dice acá, agarro los mismos datos, los copio y los pego en una hoja nueva. Dice la regla que tengo que aplicarle el logaritmo a y. Logaritmo neperiano de y. Esto es igual seguidamente tengo que elevar esa función al cuadrado.
logaritmo neperiano de y al cuadrado. De este valor, 20,2. Y después tengo que hacer el producto de x por logaritmo neperiano de y. Me hace falta calcular x cuadrado. Y ahora calculo los totales para ello. Ya habiendo calculado los totales, procedo a calcular mi variable A y B. Pero para ello necesito hacer la equivalencia y fórmula. Entonces, esto quedaría así. A es igual a la suma del logaritmo de y menos b suma de x sobre n. Y b es igual a n suma de x por logaritmo de y menos la suma de x por la suma del logaritmo de y sobre n la suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces, calculando A y B, esto resulta, pongo el valor de n, que es igual a 13, y pongo el valor de A y el valor para B. Habiendo calculado esto, comienzo con B, que es igual, doble paréntesis, a n por el producto del logaritmo por y, que sería este, menos, abro otro paréntesis, x multiplicado por el logaritmo de y, la suma de ellos. Entre, abro otro paréntesis, n por la suma de x cuadrado, este valor, menos potencia, abro paréntesis, la suma de las x al cuadrado. Y encontré ya el valor de B y ahora voy a encontrar el valor de A. Sumatoria de los logaritmos de y menos el valor de B por la suma de x dividido entre n. Y ahí ya tengo yo mi modelo, si ustedes se fijan. Pero este modelo está en función del exponencial. Para poder encontrar yo el valor real de y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar ese valor de A. Y esto sería igual
¿Qué valor? ¿Cómo lo transformo? Si está en términos de logaritmo. Lo contrario al logaritmo, la exponencial. Abro paréntesis. Este valor, cierro paréntesis, y eso sería el valor real de la y. Ahora voy a hacer el proceso de nuevo. Me voy a datos, análisis, regresión, borro esto que tengo acá, introduzco mi y, en este caso la y, en esto que tengo acá, introduzco mi x, en esta que tengo acá, y le doy una hoja nueva. Y aquí ya me da el modelo. Si ustedes se fijan, aquí tengo ya los valores. Y aquí tengo los pronósticos. Pero esos pronósticos en base a quién están. Hago la pregunta. ¿En base a quién están esos pronósticos? Voy a subir un poquito más esta parte para que lo miren. ¿En base a quién? Al logaritmo. Para saber los valores reales tengo que transformarlos. Los valores reales de y. Ahora voy a hacer eso mismo en el SPSS. Me regreso al SPSS, voy a analizar, regresión, modelos curvilíneos, y ¿qué voy a darle ahora? De todo lo que tengo acá, exponencial, y le voy a acercar, y aquí ya me da el modelo, me da la correlación de ellos, el ajuste, el error, y aquí está el modelo. Y aquí ya me lo da. ¿Cómo me lo da el SPSS? Me lo da ya transformado. Mientras que Excel, no. Si ustedes se fijan, cuando hicimos la transformación en Excel, me regreso a la hoja 1 y por aquí con el 3. Y el 14, miren, 14.65. Sí se puede hacer, porque tengo que hacerlo paso a paso. Ahora, me voy a esta gráfica, me regreso, le doy doble clic, opción análisis, y voy a buscar exponencial. El 0, le doy a aceptar. Y aquí está. ¿Ya lo vieron? Da lo mismo. Lo único que la pendiente la tengo que transformar. ¿Ya se fijan? El único programa que me lo va a hacer transformar es el SPSS. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos hecho? Yo le puedo pedir raíz cuarta, raíz tercera, raíz cúbica, etc. Cualquier transformación la pueden hacer. La del seno también, la del coseno. Ustedes dominan funciones. Ese es un dolor de cabeza de las matemáticas. Entonces, me regreso a repetir. Faltan 10 minutos para las 3. ¿Cómo ha sentido la clase hasta el momento? No sean sinceros. En Excel es el bonus. Tendré que hacer la transformación primero allá. Pero en el SPSS y esta gráfica, ya fui yo, me dieron con ROM. Pero si es en Excel, me doy con ROM yo a ustedes. Esas son las ventajas y las desventajas que tiene Excel con respecto al SPSS y esta gráfica. Pero Excel es bien preciso con su cálculo. Ahora vamos a entrar a otra parte, que es la parte más importante, que se llama regresión lineal múltiple. ¿En qué consiste la regresión lineal múltiple? Ahora ya no vamos a hablar de un beta. Estábamos hablando solo de un beta. Ahora vamos a hablar de varios betas. ¿Puedo borrar la pizarra? Correcto. Lo que corresponde el día de hoy, correcto.
Ahora les voy a decir un consejo grande. Este consejo que no se le olvide. En estadística, los análisis tanto de correlación que vieron la semana pasada, la famosa correlación de Rode-Pitman, de Pearson, las tablas de correlación, eso lo vieron, eso lo aplican ustedes en su tesis de investigación cuando son tesis correlacionales. Y cuando nosotros hablamos de modelos estadísticos, de ANOVA, esos son para cuasi experimentales. La prueba de Student es para cuasi experimental. Sí, para cuasi experimental. Los diseños de experimentos. Ahora, si ustedes llegan a dominar bien toda esa parte que deben ir enseñando suavecito, como dicen, ustedes pueden trabajar como analistas, haciendo análisis y estadística. Y un análisis, uno se dilata, por lo menos yo me dilato cuando hago un análisis, ¿qué tiene? 2.500 horas. Si ustedes lo dominan bien, pueden cobrar hasta 1.000 soles. Y es buscado, eso lo buscan. Las herramientas yo ya se las tengo. Ustedes saben digitar datos, saben procesar los datos, saben analizar, porque he venido analizando datos con ustedes. Pero eso va en dependencia de ustedes si quieren trabajar en eso. Pero siempre hay personas que están buscando que le hagan el análisis, la parte descriptiva, la parte inferencial, que es la prueba de normalidad, y hacer las buenas pruebas de hipótesis. Hay personas que te buscan. A mí me llaman hasta 5 o 6 personas semanalmente. Y como no tengo tiempo, soy sincero. ¿Por qué no tengo tiempo? Uno, primero prefiero dar clases, porque es mi campo, y transmitir mi conocimiento. Porque si yo no dejo un legado, el legado se pierde. No se pierde el legado. Yo tengo varios alumnos que ya están en el sexto ciclo, y aquí ustedes mismos están trabajando como estadísticos en 3 empresas que están ganando tiempo. Uno se ha pedido González, he perdido el nombre de la vuelta en la línea amarilla. Vamos a tener un modelo de esta forma: 10 es igual a A más delta. Vamos a ponerlo así. Ya cambiamos. Delta 0, delta 1, x1 más delta 2, x2 más delta 3, x3 más el error. Ahí ya tenemos un otro modelo, un modelo más grande. ¿Cuántas variables vamos a tener ahora X? Vamos a tener más de 2 variables X. Y aquí vamos a tener ahora una prueba de estudio. Vamos a tener, primeramente, los valores de la constante. Vamos a tener los betas. Y vamos a tener el error estándar. Pero esto se calcula de otra manera. ¿Cómo se calcula? Una de las formas de calcular los modelos. Aquí iniciamos con lo que es el modelo de regresión. Dice que es una ecuación de regresión múltiple expresada como una relación lineal entre una variable de respuesta y 2 o más variables predictoras. Aquí podemos tener hasta 10 variables, 20. Yo he llegado a trabajar hasta 40 variables. Pero formar el modelo es lo más duro. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar aquellas variables que no sean combinaciones lineales. Porque si hay combinaciones lineales, me producen multicolinealidad. Y eso es lo más duro que hay. Entonces, el siguiente recuento de elementos clave incluye los componentes principales de esta sección.
En la notación observamos que el coeficiente beta 0, B1, B2, BK son estadísticos muestrales usados para estimar los parámetros poblacionales correspondientes con los betas. Además, tengan en cuenta una ecuación de regresión múltiple es una extensión natural. Y es igual a B sub 0 más B1 x 1. Utilizando la ecuación de regresión para ecuaciones regresionales con una sola variable independiente. Y aquí ya comenzamos con el primero. Vamos a tener una forma de matriz. Comenzamos con la matriz. Una variable y, que va a ser mi primera matriz. La y. Dice que se va a expresar de esta manera. Y1, Y2, punto suspensivo, hasta Y sub n. Seguidamente vamos a tener una variable X que se va a expresar en forma de matriz de esta manera: 1, 2, 1. Y aquí vamos a tener X1, punto suspensivo, X2, punto suspensivo, así, hasta XN, aquí, hasta XK. Y aquí formamos una segunda variable. Vamos a ponerla con dos letras diferentes para cambiarla. Vamos a usar, por ejemplo, X, pongámosle la letra Z. Aquí vamos a poner la secuencia: X2, X3, X4, punto suspensivo hasta XN. Aquí sería Z1, Z2, Z3, Z4, punto suspensivo hasta ZK. Y vamos a tener las variables independientes. Seguidamente, vamos a trabajar en función matricial. ¿Qué quiere decir función matricial? Esto que tengo acá. Vamos a tener una matriz de datos que examina los valores de X. Vamos a tener una matriz de vectores que se llaman beta. Vamos a poner los beta aquí al costado. Una matriz de vectores beta. Correcto de acá. Donde me dice que los betas van a ir desde beta 0 beta 1, punto suspensivo, hasta beta sub k. Ahí tenemos la matriz beta. Y vamos a tener una matriz del error que va a ir del error 1, error 2, punto suspensivo, hasta el error k. Eso es lo que me dice ahí. Aquí entra en juego el producto de matrices y entra en juego lo que es la inversa de matrices. Tenemos la siguiente regla. Para calcular los betas y lo que es el error estándar de estimación, me dice la siguiente condición. Dice que el error estándar va a ser igual a Y transpuesta Y. Es igual a Y transpuesta Y. Menos los betas transpuestos por las X transpuestas por Y. Todo esto dividido entre N menos K menos 1. Eso es lo que me dice la regla. N menos K menos 1. Hago la pregunta. Cuando ustedes vieron matemática, les enseñaron a calcular vectores o productos de matrices, suma de matrices, multiplicación de matrices, resta de matrices. Les enseñaron a usar, ¿qué programa usaban? Manual. Pero eso es fácil hacerlo en Excel. Manual, todo manual. Todo es manual. Todo manual. No les enseñaron con Excel. Continúo. Y me dice también que vamos a tener que el cálculo de los betas
se puede calcular de dos maneras. X apuesto X, dice que los betas van a ser calculados X traspuesto X inverso, la matriz inversa. ¿Por quién? ¿Por quién? X traspuesto por quién. X traspuesto por quién. Operaciones de matrices. ¿Qué más me pide? Aquí ya me da un emblema. Si yo quiero hacerlo mecánicamente, tengo que trabajar con estas sumatorias. Hacer los productos y hacer los productos y la sumatoria. Si no quiero trabajar con las matrices. Seguidamente me dice que y traspuesto y, dice que va a ser y, la suma de la y cuadrada. También que me dice acá que x traspuesto y, la suma de y, la suma de x1 por y, la suma de x2 por y. Ya me va dando un esquema de multiplicación que da lo mismo. Y en la matriz inversa también tengo que hacer esos productos. Miren, 1, la suma de x1, la suma de x2, la suma de x1 al cuadrado, la suma de x1 por x2, la suma de x2 al cuadrado. Y ahí tenemos la matriz para poder encontrar la matriz inversa. ¿Correcto? Partiendo de ahí, también me dice que tengo la prueba de los beta, la prueba de hipótesis. ¿Qué me dice la prueba de hipótesis? Que los betas van a ser diferentes de 0. Aquí sería así. Para cada beta vamos a tener una prueba de hipótesis. Termino para que se vayan a receso. Solo copio la hipótesis. H sub 0, beta 0 es igual a 0 y H sub A, beta 0 es diferente de 0. Donde la prueba T es igual a beta 0 menos 0 sobre S de B. Donde S de B va a ser igual a S de por la matriz inversa, que sería X apuesto X inversa. Vayan al receso, cuando vayan a continuar 15 minutos.